Hola, un gran saludo a todos nuestros oyentes de Exprésate. Este es nuestro primer podcast del año 2021, recibiendo el año con toda la mejor actitud. En este podcast tenemos hoy un tema muy interesante, como lo es el tema de la muerte. Hoy tenemos a Amira Aguilera Char, ella es psicóloga y nos va a hablar bastante sobre este tema, lo mucho y lo poco que sabe del tema, porque pues no somos expertos del todo en el tema de la muerte. Bienvenida, Amira. Hola María José, muchas gracias por la invitación, me alegra mucho estar acá en este espacio tan bonito, de hecho, digamos de autoconocimiento, ¿no? Sí, estamos en este momento grabando desde Exprésate. Bueno, Amira y yo nos conocemos hace mucho tiempo, estudiamos juntas, aprendimos mucho en la universidad de todas las cosas que vivimos cuando jóvenes. No es que no seamos jóvenes todavía, pero ya estamos entradas en edad. Y bueno, yo creo que ha sido de mucho placer estar con ella en la universidad y también pues aprender a lo largo de la vida acerca de muchas cosas. Ujú. Sí, Majo, así es. Me parece importante que en estos espacios donde nosotros hablamos sobre nosotros, sobre lo que es la vida, sobre lo que implica esa parte de lo psicológico, que hace parte de cada ser, ¿no? Esa parte humana es súper importante y esa parte afectiva. Y creo que cuando esos lazos de amor están de base, las comprensiones y lo que se construye es diferente y es único, ¿no? Y le dan como ese toque a la vida. Y creo que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Sí, de acuerdo. El tema de la muerte es, sabes, es un tema enigmático, es un tema que en nuestra sociedad pesa, ¿no? Y que se ha entendido de muchas maneras, tiene muchas connotaciones. A veces nos da miedo, ¿no? Hablar de la muerte porque hay un grado de incertidumbre, no sabemos qué pasa luego de la muerte. Tenemos muchas concepciones que construimos y a las que le ponemos fe y a las que creemos, y hoy pues vamos a hablar de ello porque también sabemos que estamos atravesando por un momento crucial en donde estamos viviendo la muerte cada vez más cerca, ¿no? De nuestros familiares, de las personas más allegadas de nuestro país, entonces, y del mundo entero en realidad. Estamos viviéndolo todos los días, combatimos a la muerte, o no sé si la palabra es combatir, porque no sé si es como un gran enemigo, pero sí la tenemos ahí presente, y quiero pues que obviamente tú, que manejas bastante el tema, de lo que sabes y lo que quieras compartir, bienvenida. Sí, gracias. Pues lo que pasa es que también nosotros, cada uno de nosotros tiene paradigmas, tiene comprensiones sobre la realidad, ¿no? Y un tema como la muerte, que es una fatalidad, por así decirlo, a nivel biológico, porque cada día de nuestra vida, nuestra energía se va acabando, cada día es digamos que una oportunidad, pero también se va dando un cierre, ¿no? Tenemos un proceso que tiene un inicio y un fin a nivel material. Sabemos de que un día vamos a morir, o la palabra que se le ponga según la cultura, ¿no? O cómo nosotros comprendamos esa expresión. Y creo que un punto clave que tú has tocado es el tema del miedo a la muerte. Ese miedo a la muerte está muy, digamos, de la mano a esos paradigmas, esas creencias, esas estructuras, ya sean mentales, cognitivas, psicosociales, estructurales, que tenemos sobre lo que es la vida, ¿no? Porque la muerte está intrínsecamente relacionada con la vida, y de lo que está más allá o no, pues también tiene que ver con ese paradigma. Y yo creo que estamos nosotros en Occidente muy situados dentro del paradigma moderno, ¿no? Sobre lo que de pronto otras culturas, pronto orientales, no conciben este tema de la misma manera. Entonces eso enmarca y tiene unas implicaciones a nivel de las decisiones que se toman a lo largo de la vida y de cómo nosotros nos encontramos ante este miedo, que igual inconscientemente, y si hablamos desde Jung como el inconsciente colectivo, la muerte se encuentra en nuestro inconsciente colectivo, pues de todos, ¿sí? Eh, pero la forma en que nosotros como occidentales comprendemos este tema y cómo el tema del miedo a la muerte puede estar mucho más acentuado, tiene que ver con esa comprensión de mundo, que muchas veces no la reconocemos ni la cuestionamos, solamente hacemos, pues estamos acostumbrados a la rutina. Y que claro, tú tocaste un punto importante al principio del encuadre de esta conversación, y es que en tiempos de pandemia, pues de alguna manera ese miedo puede aflorar de distintas maneras. Nosotros nos hemos cuestionado un poco más ese sentido existencial, como a ver, mi rutina
el cual yo estaba acostumbrada, me lleno de actividades, yo estoy todos los días ocupada haciendo esto, me levanto, voy a mi casa, trabajo, cocino, no sé qué, me duermo y no pienso en que un día voy a morir, no pienso en cuál es el sentido último de mi vida, ¿no? Entonces no tengo en mente el tema de lo trascendente en mi vida, solo como si fuera una máquina que tiene una rutina, pero ¿qué pasa? Y eso le pasa a mucha gente incluso que al parecer desde nuestra perspectiva moderna del éxito, son personas que al parecer han logrado muchas cosas en su proyecto de vida, pero que cuando se encuentran ante una situación, por ejemplo, de pérdida, de un duelo de familiares o de pérdida laboral o de algún duelo en la vida, pues se derrumban y entran en grandes crisis y a veces hasta el punto del suicidio, ¿no? Entonces, el hecho de desconocer y de tener ese miedo a hablar de esto, a preguntarnos y a cuestionarnos, porque también tiene que ver con lo histórico, a mí qué me han enseñado, cómo me han educado. Ese tema de la educación emocional lo estamos empezando a descubrir hace muy poco tiempo porque socialmente nosotros venimos de una educación tradicional, un poco cuadriculada, rígida, ¿no? Y el tema de la divinidad también, bueno, estoy hablando mucho, pero si quieres decirme algo. Bien, no, dale, que está súper interesante lo que estás compartiendo. Sí, aquí como hilando ideas, entonces nosotros a nivel educativo traemos unas concepciones de mundo que nos pesan mucho, ¿no? Y que muchas veces no las cuestionamos o las repetimos, a veces no estamos de acuerdo, pero digamos que ese ser, ese niño o esa niña que era curioso desde pequeñitos y quería hacerse preguntas sobre, por ejemplo, ¿por qué estoy en este mundo? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Yo para qué hago esto? ¿Por qué elijo esta carrera a la otra? O esas preguntas que orientan mi vida, mis elecciones, pues tienen que tener una mirada un poco más a largo plazo, incluso más allá de lo material, y creo que esa es una de las cosas que, no sé si ustedes, hay un libro que me gustaría recomendar que es El hombre en búsqueda de sentido de Viktor Frankl, porque él dice, bueno, esta persona que estuvo en campos de concentración, que perdió su familia, que le quitaron su ropa, que solo quedó con un número, no voy a hacer todos los spoilers del libro para que lo busquen, está en internet. Lo voy a buscar. Pero digamos, él decía, a mí me pueden quitar todo, pero no me pueden quitar mi libertad de pensar, de autodeterminarme, y yo sé que me voy a reencontrar con mi familia porque ese amor está en mí y porque esta experiencia que estoy viviendo, yo voy a salir de aquí para aportarle algo al mundo, algo que es mucho más grande que yo, incluso que mi propia familia, y que tenía un sentido que a él, y él desarrolla la logoterapia. Entonces, bueno, y hay muchas posturas de pronto desde la psicología, que la psicología transpersonal, que la logoterapia, que la tanatología, y no solamente desde la psicología, sino desde muchas áreas también del área de la salud, y muchos otros profesionales y personas que les interesa este tema, y pues todas las culturas también. Pues, a ver, desde Grecia, estos filósofos están hablando del mundo de las ideas, ¿no? Que aquí nosotros estamos en la caverna y solo vemos las sombras. Entonces nosotros a veces nos quedamos solo viendo las sombras. Tienes toda la razón, y de hecho, justo ahorita que tú lo decías, que depende mucho de la forma en que concibimos la muerte y le damos este significado, pues depende de la cultura en donde estemos. Y tú sabes que este tema lo habíamos pensado, lo habíamos un poco preparado, y cuando iba a hablar de este tema, yo decía, no, yo creo que la gran mayoría de las personas le tiene miedo a la muerte. Y justo unos días antes me encontré con una persona que me decía, sabes, yo ya estoy preparada, una persona joven, me decía, yo iba caminando por una montaña con mi pareja y le dije, yo estoy ya lista, preparada, porque siento que no me voy tranquila si eso llegase a pasar. Y además de eso, siento que lo que he vivido y lo que he realizado, pues está muy bien conmigo mismo, ¿no? Y eso es, llegar hasta ese punto, ¿no? De pensar en esa tranquilidad, es una conciencia distinta. Y también quiero que hablemos un poquito de eso, de cómo ir perdiendo el miedo a la muerte, sabiendo que es un hecho inevitable. Sí, claro. Realmente, si nosotros empezamos a hacernos esas preguntas sobre quién soy yo, ¿sí? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuáles son esos objetivos existenciales? ¿Cuál es mi misión? Alguna gente dice que es su misión de vida, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me da tranquilidad y me da paz? Esa es una pregunta central para nosotros entender
que más allá de cómo se den las cosas de manera externa, si me sale ese trabajo o no, si estoy desempleada o no, si me caso o no, si tengo para comprar un apartamento o no, o esas cosas que en el proyecto de vida moderno al parecer son el éxito, o si pierdo todo porque entré en crisis y mi empresa se quebró como está pasando en la pandemia, ¿no? O me separo, porque a veces la felicidad la enfocamos en cosas externas, ¿no? Entonces, cuando alguna de esas cosas externas tambalea, llega la crisis existencial. A veces la gente puede basar toda su tranquilidad en estar ocupado, me ocupo, pero se quedan sin trabajo unos meses y aparece más fuertemente la depresión, y es una pues, de las enfermedades del siglo XXI, la ansiedad y la depresión, y están muy marcados y lo vemos en personas exitosas de todo tipo, pero para poder conocer ese miedo y transitarlo hay que conocerse uno, preguntarme quién soy yo, Amira, quién soy, ¿sí? ¿Qué siento? ¿Qué hago aquí? ¿No? Y conectarme con mi cuerpo también y con el alma o el espíritu, si creen que obviamente algo, digamos, hay más allá. Y ahí va también con lo que para mí es mi paradigma. Yo no puedo transformar la creencia del otro. Yo no le puedo decirle, mira, cree en la reencarnación. Pero la pregunta es, para mí, digamos, ¿qué me da paz y qué me da tranquilidad? Porque son niveles de comprensión de la vida. Cada persona interpreta su vida de distintas maneras y creo que hay puntos de encuentro. Al final ahí nos encontramos todos en la espiritualidad, y es que al final es eso que a mí me da tranquilidad, no está afuera de mí, sino que está dentro de mí, ¿no? Y eso a veces es doloroso, llegar a ese punto, darse cuenta de que a veces uno busca y busca llenarse de espacios, de personas, de objetos, de logros. Quiero tener miles de estudios porque tengo que publicar 100.000 artículos, y si no lo hago, luego me deprimo. O si la vida me llevó por otro lado porque tuve que tomar esta decisión por un tema familiar o lo que sea, uno siente, ¿será que se perdió el sentido? ¿Será que el sentido de mi vida es, digamos que algunos proyectos materiales externos a mí? ¿O quién es el que comanda el barco? ¿No? Si yo soy la que tomo las decisiones, primero debo conocerme. Entonces, para poder enfrentar el miedo, necesito saber que el miedo está y conocerlo. O sea, cómo ese miedo a la muerte habita en mí, cómo sale, qué me quiere decir, porque cada quien vive el miedo de forma distinta y lo enmascara, porque el ego pues enmascara los miedos de muchas formas, y todos tenemos inseguridades, miedos. Los miedos son fundamentales para la supervivencia, han estado ahí de manera instintiva. Pero cuando ya empieza a ser disfuncional, porque es que ese miedo a la muerte me está generando ansiedad, y lo vemos mucho en pandemia, hay crisis de ansiedad, pues es importante volver hacia ese centro, intentar reconectarme con lo que estoy sintiendo y hacerme las preguntas. Y yo creo que ahí es muy importante el tema del amor, o sea, poder, si voy a explorar los miedos que tengo, todo el tema del miedo a la muerte, o los miedos que yo tengo, mis inseguridades, porque todos las tenemos en mayor o menor medida, de distintas cosas, ¿no? Pero hacerlo con amor. O sea, cuando yo movilizo esa energía, y yo siempre le digo a las personas como, imagínate que tú estás visualizando la energía, porque eso es científico. O sea, tú digamos que no percibes muchos colores, no percibes ondas de luz, no percibes, sí, la energía, digamos que esa energía electromagnética, pero esos pensamientos son energía electromagnética, está en movimiento, mis emociones están ahí construyendo realidades, lo que yo pienso, lo que yo hablo, los temas que me interesan. Entonces, si nosotros estamos llenando la vida de muchas situaciones que a mí me generan vacíos, ¿no? Y que yo me adapté a eso, y luego me pregunto, pero ¿por qué siento un vacío interno? ¿Por qué siento un vacío existencial o el miedo a la muerte? Porque ahí está el punto que tú decías de esa historia de esta persona. Se sentía tranquila porque de alguna manera hubo algún autoencuentro. Ese autoencuentro amoroso, que es poder conectarme de manera apreciativa, con cariño, a quién soy yo, implica poder, digamos, explorar esa sombra, ese oscuro que hay en mí, mis miedos, mis conflictos, pero con respeto, con amor, ¿no? No para darme palo y para decir, ay, sí, yo tengo esto, sino para reconocer que estar ahí, e incluso abrazar esa parte, que es un poco lo que Carl Jung, digamos, que expone. Fíjate que son varias situaciones que se pueden presentar a partir de
de esta concepción de la muerte. Incluso hay personas que dicen, yo quiero vivir mi vida lo más seguro posible para evitar salir de la zona de confort y de alguna manera enfrentarme con esto tan temido que si voy a riesgo podría llegar a pasar tantas cosas, entre esas este hecho como lo es la muerte. Por otro lado están las personas que necesitan vivir como la vida con mucha adrenalina, también tocando la muerte, ¿no? Un poco para poder tener un sentido pues para vivir, y hay otras personas pues que sencillamente están tranquilas como vimos en este caso. Entonces yo creo que es importante también preguntarnos qué es para nosotros la muerte, ¿no? Que es algo que, ¿sabes? Que no los preguntamos. O sea, entendemos que es un ciclo y que es el final de nuestra vida, pero ¿qué es para nosotros? O sea, cuestionarnos si hay algo más allá, si vamos a trascender, o si ya simplemente es un cierre en el camino y ya, listo, no pasa más nada. Yo creo que eso define mucho nuestro caminar por la vida, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, Majo. Si uno, por ejemplo, ve las investigaciones de Elizabeth Kubler-Ross, que ya trabajó con enfermos terminales y se acercó, y bueno, y muchos científicos que trabajan con el tema, por ejemplo, de las experiencias de casi muerte, o están con esas personas que son personas que ya están a punto de partir del plano material. Ellos tienen percepciones extrasensoriales y de eso hay mucha información. Entonces nosotros realmente en nuestra cultura tenemos muchos tabúes acerca de lo espiritual, como algo místico, como algo como la brujería. Y si nos vamos a la colonia aquí en Cartagena, que la tenemos cerca, a las mujeres las quemaban por brujas, por cualquier cosa, muchas cosas que hoy en día podrían ser como chistosas, pero en cada momento ese paradigma moderno nos pesa, limitándonos la capacidad de exploración, de preguntarnos, ¿será que esta creencia que yo tengo a mí me llena mis vacíos, me explica cosas para comprender o no? Y hay personas que dicen, no, yo nunca quiero saber nada de ese tema, pero cuando se enfrentan ante la situación de crisis es cuando uno dice como, bueno, ¿y qué habrá más allá? Entonces, creo que esa capacidad de explorar y de ser esos pequeños niños exploradores que de niñitos preguntábamos todo, indagábamos, leíamos, aprender a cuestionar incluso lo que creemos que ya tenemos por sentado, nos permite a nosotros tener la tranquilidad tanto para conocernos a nosotros mismos como para explorar las posibilidades que hay en el mundo, porque nosotros, por nuestro bagaje histórico, social, tendemos a ser sectarios, a alejarnos del que es diferente a mí, que si piensa diferente, que si tiene una creencia religiosa diferente, o que si se viste así, o que si le gusta esto, tiendo a alejarme. Entonces a veces estamos muy enfocados en esa disonancia cognitiva. Todo lo que no entra en mis esquemas, yo lo rechazo y reacciono y soy violento incluso. Y lo vemos muy en Colombia, está muy marcado. Y estamos en conflictos a nivel micro, con nosotros mismos, con otros. A nivel macro, político, estamos en conflicto. Entonces, estamos en un periodo de crisis muy acentuado, mundial. Y esto nos lleva también a volver hacia adentro y preguntarnos. Hay preguntas sencillas, pero profundas, del quién soy yo, para mí, qué es la felicidad, qué necesito yo para estar tranquila, para estar tranquilo. Y a mí, ¿qué me llena? Si a mí me infundieron esta creencia, pero yo no estoy de acuerdo, puedo explorar, pero a veces como que tenemos miedo de lo que vamos a encontrar porque es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados y lo bloqueamos, lo rechazamos. Y eso lo impide el progreso. Para evolucionar necesitamos estar abiertos a aprender, a conocer, pero ante cualquier cosa lejana a nuestras concepciones, nosotros o lo bloqueamos o lo vemos como un ataque y nos cerramos. Incluso generacionalmente tú lo ves muy cercano entre padres e hijos. Tienen unos cuantos años de diferencia y hay choques porque tenemos formas distintas de entender la realidad. Y ahí está el punto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que en cuanto a tocar este tema de la muerte y vivirlo, vivir un duelo, vivir una pérdida, ahí empieza a salir toda esa parte que tú nos compartes de mi ser trascendente y toca ahí enseguida el área trascendente, porque pues estamos ante lo inevitable.
¿no? Y yo creo que nosotros, los seres humanos, estamos preparados para vivir varios duelos, pero hay que mirar la forma y la forma en que vamos a afrontar el duelo, y muchas veces arranca desde ahí, Ami, que es desde las concepciones, ¿no? Esta persona se ha ido de mi vida, por lo tanto no voy a volver a verlo más, y a veces los vínculos aparentemente se cortan en lo terrenal, pero creemos, ¿no? Tenemos la creencia que hay algo más allá, ¿no? Quiero hablar de eso. Sí, cuando empecé a hablar de Elizabeth Kubler-Ross, entonces ella explicaba un poco que la muerte es una transición, de que la vida no acaba con la muerte, ¿no? Entonces, por experiencias que ella vio de personas también en su vida, por la experiencia de trabajar con personas que ya estaban en sus últimos momentos existenciales, y también, por ejemplo, en las experiencias de casi muerte, que son muchísimas registradas, incluso en las investigaciones como las de Ian Stevenson, que él, digamos, documenta muchos casos de reencarnación, y él es un científico, él dice que es ateo, pero que la evidencia él tiene que indagarla. Entonces hay muchos, o Brian Weiss también, muchas vidas, muchos maestros. Entonces, como hoy, creo que cada vez más en nuestro contexto nos hemos abierto a reconocer informaciones que nosotros antes casi que instintivamente rechazábamos. Pero cuando llegan las crisis, a veces como que uno sabe que necesita como explorar hacia otro lugar. Y cuando llega el duelo, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, es cuando la persona, aunque antes nunca se lo preguntó, luego ahí es cuando empieza la duda. ¿Y qué pasa con ese ser querido? Si es mi hijo, ¿sí? Si fue mi esposo, si fue mi madre, ¿será que se acabó? La vida se esfumó, ya no hay nada más ahí. Antes no nos importaba porque no pensábamos, somos inmediatistas, pensamos en el hoy como, hoy duermo y no pienso en nada más. Pero cuando llega un duelo, y a veces, y lo que a veces vemos en los pacientes, que muchas veces llegan como con duelos que no se han cerrado, procesos que no se han transitado adecuadamente y se quedan como dentro del cuerpo, o sea, los cargas porque no aceptas la muerte, y mucha gente se rebela contra eso, que cree que es la divinidad, porque no comprende, pero mi pregunta siempre es, si a mí esta creencia que tengo no me da tranquilidad, no me explica la vida, no me llena racionalmente también, porque creo que esa fe debe ser razonada, si esta forma, este paradigma que tengo de mundo me deja tantos vacíos y me deja un miedo a la muerte tan fuerte, y de pronto con un sinsentido, ¿por qué no indagar más y estar abierto a, digamos, a responder esas preguntas gradualmente, ¿no? Pero claro, a veces el inmediatismo del sobrevivir nos quita la posibilidad de trascender un poco a lo material, porque cuando estamos muy preocupados solo por la alimentación del día, pues a veces no quedan espacios en el día a día para pensarse como algo más allá, ¿no? Pero creo que la pandemia, cuando nos trae una muertes colectivas, ¿no? Y que pueden estar muy cerca a ti, porque la pandemia puede ser hasta mi ser querido el que me está transmitiendo la enfermedad, digamos que nos hace cuestionarnos este tema. Y obviamente es un tema sensible que genera muchas situaciones y, por ejemplo, muchos a veces pensamientos obsesivos, negativos, pesimistas, que se afinizan. A veces uno ve familias completas que llegan con miedos asociados, que creen que todo va a salir mal, ¿no? Pensamiento catastrófico, y está conectado con ese miedo a la muerte también, porque el tema casi que es un tema imposible. Cuando tú tienes un tema bloqueado que no puedes hablar, que no lo puedes explorar, eso te genera mucha más tensión, mucha más ansiedad, y se convierte en un problema que cargas y que necesitamos por lo menos poder hablar de eso, poder acercarnos. ¿Qué tal si yo me acerco a un lugar donde hayan personas enfermos terminales, que a veces también son niños, y acercarme a ver cómo es su proceso? Porque es que la experiencia la tenemos cerca, pero muchas veces estamos como en ese extrañamiento del mundo, como dice Sloterdijk, como que estoy por fuera de la realidad y me aíslo para resguardarme de temas que para mí, pues porque el miedo me impide entrar, ¿no? Súper, sí. De hecho, a nivel psicológico, cuando no hay un buen manejo de este tema y del duelo, se pueden crear diferentes tipos de trastornos, ¿no? Como por ejemplo lo es la hipocondría, ¿no? Que ahorita mismo está muy activado, el miedo a
a enfermarme, ¿no? Entonces activo una serie de acciones que se vuelven compulsivas, esos chequeos constantes de si tengo la temperatura o me hago no sé cuántas pruebas del COVID para, o sea, a la final es ese gran obsesivo, correcto, ese gran deseo de control sobre algo que no vas a tener el control, no tenemos el control sobre ello. Hay precauciones, ¿no? Pero sí hay formas de, por ejemplo, tener cierto control. Hay cosas que podemos controlar y otras que no. Entre esto, para un tema, por ejemplo, como el COVID, es muy importante tener equilibrado el sistema inmunológico. Para tener buena salud necesitamos trabajar nuestro ser integral. No solamente es comer bien y dormir bien. Es más, para dormir bien, nuestros pensamientos deben estar equilibrados. Si yo tengo pensamientos recurrentes negativos, si yo tengo inseguridades personales que ya son tan grandes que me impiden hacer muchas cosas en el día a día, si tengo situaciones familiares no resueltas, así mis seres queridos ya no estén en este plano, hayan fallecido, ¿sí? O algunas personas dicen que han desencarnado, no están en la carne, pero sí. Incluso aunque la persona no esté presente o sea una relación que ya se cerró de pareja, si yo no hago las paces con eso que yo siento, con mis pensamientos, internamente, pues el problema sigue activo, ¿no? Y eso a mí me impide hacer muchas otras cosas y enfrentar qué me está pasando, ¿no? Porque nosotros a veces pues, estamos tan acostumbrados a ciertos esquemas mentales, cognitivos que se han repasado una y otra vez. Yo sigo interpretando la vida, es como cuando yo voy a interpretar una obra de teatro, yo tengo una forma, un tono que le pongo, una manera de interpretar que yo creo, o sea, no me doy cuenta hasta que otra persona, un espectador la mira y me dice, oye, pero tu tono de voz es como muy alto, es como así, ay, mira, no me había dado cuenta. Entonces, como una persona desde afuera puede observar digamos que esa puesta en escena, porque finalmente nosotros estamos en estas interacciones también construyendo realidades y muchas veces de manera autómata. Nosotros a veces repetimos el día a día sin cuestionarnos el tema emocional, psicológico y espiritual. Y esto es como una base de este tema, porque a veces ese miedo a la muerte a mí me impide vivir, me impide disfrutar, me impide tomar decisiones, arriesgarme, decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta la medicina como quiere mi mamá, yo voy a estudiar cocina porque es mi pasión, así a ellos no les guste con lo que implique, porque eso es lo que me va a hacer a mí feliz. No estudia psicología, mira, porque vas a terminar de taxista. ¿A cuántas jóvenes no les dicen eso y uno los ve frustrados? Yo en la universidad he tenido la oportunidad de trabajar como profe y uno a veces ve que muchos estudiantes no estudian lo que quieren, sino lo que les dicen, y eso genera frustraciones, digamos que toda la vida. Ajá. Y yo creo que también ahí cabe una pregunta, y es si yo tengo que morir en el día de hoy, viví un día feliz, ¿verdad? Viví una vida feliz, porque sabemos que solo hay un camino, ¿no? Y coherente contigo misma, ¿no? Porque así la es. felicidad no siempre es alcanzar todo lo que yo quiero. Yo quiero carro, casa y beca, yo quiero tener esto y esto hacia afuera. Sino es, ¿será que yo fui coherente con quién soy? Pero si no sé quién soy, ¿cómo sé si soy coherente con eso? A veces son las voces de otros que hablan a través de mí, la voz del éxito material, de lo que la cultura, las redes sociales nos dice, que hay que tener un anillo de diamantes para ser feliz, y nadie sabe los problemas que hay internamente. Entonces está la foto de Instagram, pero por detrás nosotros tenemos conflictos, pues porque todos los tenemos realmente. Esas familias perfectas y 100% equilibradas no hay. Okay, es muy cierto, pero sí, digamos que este tema toca hacia lo trascendente, hacia revisar realmente nuestros deseos más profundos. Quizá algunos se cumplan, quizá otros no, pero esto que tú llamas coherencia, porque en realidad voy a decir que somos bastante incoherentes a lo largo de nuestra vida, pero sí te entiendo el punto, que es como buscar que esas huellas que caminas o que dejas, pues te hagan a ti feliz, o sea, que te hagan a ti feliz, es lo que yo entiendo, que tengas una vida tranquila, es una vida enriquecida de muchas cosas, pero no sé, o sea, ya eso depende, yo creo que de la evaluación interna, pues que haga cada quien en su caminar, y es respetable, ¿no? Solo hasta que nos conocemos,
podemos saberlo, porque el resto, pues a veces podemos vivir una vida que ni siquiera nos hemos dado cuenta, lo que tú decías, que no la estamos viviendo como realmente queremos, ¿no? Y un hecho de estos, como lo es la muerte, nos hace parar y decir, ok, yo no voy a durar para siempre. Yo no estoy haciendo las cosas ¿cierto? Que me hacen feliz. Estoy complaciendo a otros. Y a raíz de ahí puedo empezar a hacer cambios, ¿no? A veces hasta una muerte te lleva a eso, a cambiar totalmente el estilo de vida y las formas de pensar y las creencias. Y empiezas a ser otra persona nueva, ¿no? Sí, fíjate que ahí está un punto importante y es que a veces creemos que la pérdida de un ser querido es algo terrible, ¿no? Y creemos que lo perdimos y ese sentir de que nosotros hemos perdido a esa persona genera, y también porque hay un tema aquí de fondo, los apegos. Nosotros tenemos apegos materiales, apegos afectivos y muchas veces si sentimos que si no tenemos a la persona pegada al lado no podemos respirar, y a veces lo digo, no, yo sin ti no puedo vivir, si tú me dejas yo no soy nadie, y lo vemos en todas partes, eso circula, ¿no? Entonces, a veces nosotros pensamos de que si la persona no la puedo ver 6 meses, se acabó la relación, o que las conexiones son solamente físicas y nos quedamos en un nivel de lo fisiológico, ¿sí? Del placer solamente por sí mismo y no trascendemos los vínculos. Entonces, ese apego o esa codependencia emocional me lleva a mí a sufrir, porque claro, cuando hay un duelo es doloroso. Pero ya digamos que si hay ciertas etapas, digamos que Elizabeth Kubler-Ross indica que primero tenemos una etapa de negación, ¿no? Luego vamos transitando hacia la ira, luego hacia esa negociación. Hay gente que empieza, bueno, Dios, si yo lo dejo ir, por lo menos muéstrame que está bien, que caiga una hoja, y cada quien empieza a negociar, ¿no? Sí, con ese tema. Sí, sí. Luego llega la depresión, que es fundamental. Muchas veces en el día a día la gente no quiere estar triste. No, dame una pastilla, le van al psiquiatra, dame una pastilla para no estar triste, para no sufrir. Pero resulta que parte de vivir el duelo es esa parte de la depresión, de hundirse y sentir que uno está mal, para luego ya poder empezar a salir a flote y aceptar. Es todo un proceso al cual no estamos habituados, y eso pasa en cualquier relación, no solamente hacia un duelo de muerte, sino, por ejemplo, finalizar una relación. ¿Y qué hacemos usualmente? Como no tenemos la educación emocional y espiritual, lo que hacemos es que recurrimos a calmar los síntomas, ¿cierto? Entonces, no quiero llorar más, deme una pastilla para estar así como plano, ¿no? Claro. Pero no enfrento de que cuando yo aprendo a tener pequeñas pérdidas, perdí el trabajo, me estrellé, o cualquier pérdida pequeña te va desarrollando herramientas, y si tú tienes en base a todo esto los valores que yo quiero desarrollar como un ser integral, que no es lo que yo me llevo, ¿cierto?, sino es lo que yo aprendí, lo que yo crecí. Ese dolor me está enseñando también algo, me enseña a ser resiliente, a ser paciente, a ser una persona más tolerante, a tener empatía, me conecta con lo que siento, porque hemos creído, al parecer, de que el sentir es malo. No llores, porque desde pequeño te dicen, no llores, claro, eso está mal, sobre todo si eres hombre, te dicen más, el hombre no puede llorar, el hombre no puede, y entonces los suicidios masculinos son mucho más altos. Entonces conectarnos con ese dolor es válido, es necesario, y hay que transitarlo. O sea, no hay que rechazar eso negativo porque creemos que es algo malo, porque en ese pensamiento binario moderno pensamos que es bueno o es malo. ¿Dónde están los matices ahí del entender de que esa pérdida material me puede llevar a otra concepción de la vida, ¿sí?, y de lo que hay después de ella? Así es, tocaste un tema muy chévere, como lo es el atravesar el dolor, ¿no? Giorgio Nardone, que es un psicólogo italiano, habla acerca del dolor y dice que, digamos, que una pérdida como tal, no hay una cura para el dolor, ¿sí? Ante una pérdida no hay una cura. Una pérdida es una pérdida y nos va a doler, pero que solo a través de atravesar el dolor podemos vencer el dolor, que es todas estas etapas que tú nos acabas de mencionar, todo este ciclo que no tiene tiempo, ¿cierto? Hay personas que le va a tomar pues mucho más tiempo, y es válido como quien supera una pérdida en un tiempo diferente. O sea, realmente el tiempo es algo que
que no es lo más importante, sino poder darse la oportunidad de vivir cada una de estas etapas. Ya cuando hablamos un poco ya de 5 años en un duelo, con un discurso recurrente, con un dolor bien intenso, ya podríamos hablar de un duelo patológico, pero ya eso digamos que ya tendría un tratamiento distinto, pero en general el ser humano viene preparado para vivir muchos duelos, ¿no? Pérdidas de trabajo, pérdidas de pareja, cambiar la identidad, ¿cierto? Tantas cosas. Entonces, hay una frase muy bonita que dice que hay seres humanos que les duele demasiado perder porque son seres humanos que aman intensamente, pero solo a través del amor van a poder contrarrestar sus penas. O sea, es un tema que tú tocaste muy al principio, y es que el amor... Es el apego y no el amor el que duele. Claro. Y el amor puede transformar demasiado. Quiero que me hables un poco del amor para ya ir cerrando nuestro podcast en cuanto a cómo vivir esto en el tema de la muerte y los duelos. Lo que pasa es que esto es un tema que incluye demasiadas cosas que ameritaría muchos, sí, porque hemos lanzado muchas ideas y de pronto no cerrado todas, pero lo que sí es cierto es que tener la muerte cerca, ese anuncio, ese recuerdo, y sobre todo en tiempos de pandemia, nos lleva a otras reflexiones sobre lo sencillo de la vida, lo esencial. Yo enfoco mucho mi energía a veces en cosas que no son profundas, que no me dan esa felicidad, porque me da alegrías transitorias. Si yo tengo muchas relaciones donde yo utilizo a las personas y tengo alegrías pasajeras, luego de ese gran momento de euforia es como es adictivo, luego tengo un bajón, llega la depresión y quiero más y quiero más. Puede ser el dinero, el poder, las relaciones, el sexo, la comida también. Entonces cada quien elabora a veces este tema de distintas formas, ¿no? Pero en el fondo es poder conectarnos con eso sencillo de la vida y eso que sí trasciende, y esas conexiones cercanas entre las personas, ese amor que nos rodea, digamos, en torno a los vínculos que tenemos. Empezando desde los familiares, nuestros padres somos diferentes, ellos expresan su amor de cierta forma, tienen cuestiones que no han solucionado, pero el amor comprende, ¿no? Intenta no juzgar, ese intentar no controlar lo que nuestros familiares, las situaciones, el desempleo, tantas situaciones, ¿no? Que a veces entramos en esa queja tóxica que no soluciona, y yo he estado también ahí en la queja, ¿no? Claro. Y cuestionarse la queja, por ejemplo. Entonces volver a lo sencillo, conectarme con el respirar. Miren que a veces antes de la pandemia no teníamos tan consciente el hecho de que nosotros tenemos la respiración como un automatismo, y es claro, debemos estar agradecidos que el cuerpo humano es tan sabio, que cada uno tiene su tiempo, ¿no? De entender y tener, yo creo que esa fe y esa parte espiritual hay que tenerla, desarrollarla hacia lo sencillo y entender de que estar vivo es una experiencia, ¿no? No es lo que me voy a llevar, sino las experiencias que tuve, los vínculos que construí, lo que a mí, digamos, que conectarme con que voy al parque y siento digamos que la gramita, ¿cómo se dice? El pasto, el ver el sol y si puedo ir a la playa, aquí estamos en Cartagena, o si estoy en Bogotá o estoy en cualquier ciudad del mundo, conectarme con esa naturaleza. Sí, ver lo bonito, que si estoy en Bogotá llovió, qué bonito llovió, pero a veces estoy siempre viéndole lo malo a todo, ¿no? Es que aquí el frío es que no sé qué, y es como valorar esas cosas sencillas del estar vivo, del agradecer, aunque mi vida sea difícil, tengo problemas, porque todos tenemos problemas, hay momentos de crisis, hay dificultades, poder agradecer es un nivel psicológico de la plenitud del más alto, el poder agradecer la respiración. Si cada uno de nosotros se conecta con la respiración consciente, puede como hacer un ejercicio de introspección más profunda y empezar a mirarnos más, mirarte al espejo, verte con cariño, reconectarte consigo mismo. A veces estamos en conflicto con el propio cuerpo, que porque no fui más alta, que porque soy morenita, o que porque soy tan blanquita, o que porque soy... Y siempre estoy como queriendo ser diferente. Entonces, es aprender a valorar que eso que yo vivo no siempre es lo que yo quiero, sino lo que necesito. Porque eso que me está pasando, que me cuesta, me está enseñando la lección más dura, pero que me hace madurar, porque a veces nos quedamos en la infancia psicológica, solo placeres, todo felicidad, bendecidos y afortunados, hashtag, todo me salga bueno, si no me sale todo perfecto, Dios no me ama,
Y eso termina siendo patológico porque se vuelve ese Dios antropomórfico de que a ese hijo sí lo quiero porque sí le doy y el otro no. Entonces vemos la vida, la lectura de la vida se vuelve material y ese padre, aunque la mayoría de la gente cree que hay alguna divinidad con el nombre que le dé Alá, Dios, no sé qué, pero casi que en el inconsciente de todos está esa idea de que hay un padre, ¿no? O ese rol de padre, así sea, si tú crees solo en las moléculas, en la ciencia. Yo vi un documental de Surviving Death, sobreviviendo a la muerte, y decía una señora como que ella entendía que al perder el hijo, que la ciencia le permitía entender de que, bueno, si la energía no se destruye, sino que se transforma, esa energía de mi hijo está en alguna parte y que me quiero conectar con esa energía. Entonces yo puedo explicar en todos los niveles de comprensión la espiritualidad conectada con la ciencia también. Entonces, porque de todas maneras nosotros necesitamos conectarnos como con esa esencia de que realmente trasciende y que está en mí. No es como por allá irme a un monte con monjes, no sé, para poder tener espiritualidad, sino es ese acto de uno amarse, de uno respetarse, saber cuáles son tus límites, de aprender a aceptar de que estás aprendiendo, de que estás en infancia psicológica y quieres madurar, quieres crecer, y que crecer implica a veces hacer algunos sacrificios, tampoco es no tener límites, ¿no? Pero que a veces no todo lo que es bueno para mí, o sea, es eso que yo quiero. Y a veces perder, ¿no? Sí, a veces esa pérdida me trae unos aprendizajes que son necesarios, a veces son dolores, pero que son dolores que si yo los sé canalizar con un acompañamiento de un buen terapeuta o con el propio, si yo tengo las capacidades de leer, de estudiar, de ser autodidacta, porque tenemos la información en todas partes, tú puedes buscar libros, exacto, tú puedes tú mismo canalizar esa situación negativa a tu favor, porque realmente si nosotros nos volvemos perfeccionistas y pensar de que para estar tranquilo todo me tiene que salir bien, me genera una ansiedad excesiva que porque tantas personas tenemos problemas de salud mental, porque hay tanta ansiedad y tanta depresión, porque la forma en que estamos concibiendo la realidad no nos está llenando los vacíos existenciales. Hay que reconfigurar eso, ¿no? Claro. O sea que hay que vivir con los sís y con los no de la vida, porque nos acerca a nuestro ser más real, ¿no? Con nuestros sís y con nuestros no, con nuestras ganancias y con nuestras pérdidas. Y me parece hermoso lo que has dicho con respecto al tema del agradecer, de la gratitud. Y generalmente cuando hemos tenido la oportunidad de compartir con otro ser querido, con alguien que se ha puesto en nuestra línea de vida, no nos queda, y que ya se ha ido, no nos queda más que agradecer, ¿no? El sentimiento de gratitud es sanador. Y lo puedes visualizar. Imagínate que tú, a veces cuando tienes una pérdida, las personas se enfocan en el momento malo y se quedan con el pensamiento fijado ahí, cuando estaba en la cama convaleciente o la imagen negativa. Y yo quiero venir incluso a hacer una crítica o un análisis ante lo religioso, ese inconsciente religioso. Okay. A veces mostramos a Jesús en la cruz. Nos fijamos en el momento negativo y a mí me parece hermosa la historia de Jesús de amor. ¿Por qué no enfocarme en el Jesús con los niños, con la niñez, con la gente necesitada? ¿Por qué no? Entonces tenemos en el inconsciente a veces enfocado el mensaje de la historia de amor como a veces en lo negativo, en lo que perdí, ¿y qué fue lo que gané? Gané una cantidad de experiencias, todo el tiempo que disfruté. Porque la vida es un cambio constante, nadie va a ser inmortal, por lo menos en este cuerpo. Claro. Si creemos en que la vida continúa y que el espíritu es inmortal, excelente, pero este cuerpo es finito, tiene un tiempo, hay que cuidarlo, pero a veces ni siquiera lo cuidamos. Entonces, qué bonito sería yo tener la imagen de ese ser querido en mi corazón, ya sea que haya fallecido o terminó una relación, el mejor recuerdo, mandarle, digamos que ese pensamiento de amor, imaginarte lo que le envías. Y hay un poquito de dolor, pero siempre equilibrarlo con el amor para enviarle esa energía bonita a esa otra persona que a ti te va consolando también, porque tenemos que aprender a autocontenernos y consolarnos a nosotros mismos en el dolor y decir, siempre recordarme que los momentos bonitos siempre son más, porque obviamente ante cada situación hay pros y contras, ¿no?
Entonces, poder recordar y enfocarme mucho más en el amor, en la parte bonita, lo que aprendí, y no enfocarme o cerrarme tanto al punto negativo. Siempre me gusta mostrar como el yin y el yang. Está la parte blanca y yo veo el puntico negro, ¿cierto? Y me quedo fijado ahí. Entonces hay que mirar toda, como manera de integrar toda la situación. Eso va a tomar un tiempo, no es de la noche a la mañana, y no es negar el dolor, pero es poder ampliar el punto de vista para pararme encima de la montaña y poder ver como la totalidad de la situación, y no solo enfocarme en que la persona ya no está, sino en, o físicamente. Pero no sé si te ha pasado, pero a veces cuando hay conexión entre seres queridos, uno se conecta como telepáticamente y sabe que lo van a llamar y uno está conectado. Entonces, sí, cierto, sí me ha pasado. Sí, entonces es como poder tú, digamos que elaborar tus formas, pensamiento, que la voluntad es como ese motor de, digamos, de la vida, poder enfocarte siempre hacia esas imágenes, digamos, de amor, de felicidad, que te puede ayudar tanto a llevar una situación de duelo o cualquier otra situación de la vida, en donde uno necesita ser resiliente. No de la resiliencia tóxica de todo está perfecto, pero sentir de que estoy viviendo. Yo incluso escuchaba que uno tiene que incluso disfrutar la tristeza, como la estoy sintiendo. ¿Sabes quién habla de eso? El doctor Santiago Rojas. Habla de eso. Él tiene un libro muy bonito que se llama El bien morir. Ahí, si quieres agüita. El tapaboca, bueno, hay un poco de agua. Estamos en plena grabación y a mí va a tomar agua mientras yo siga hablando. ¿Por qué? Porque somos muy reales, así de sencillo. Entonces, Santiago Rojas decía una cosa muy interesante, y es que hay que sentir la tristeza en el momento en el que un ser humano muy querido para nosotros se va, se está yendo. Hay que llorarla, hay que sentir impotencia, rabia, dolor, de todo lo que pueda sentir uno en ese momento. Hay que dejarlo sentir para luego sacarlo, decía él. Y que eso se hace muchas veces en compañía de ese ser querido que ya está en camino a partir, y en el cual hay que respetar mucho el silencio, ¿no? Él hacía énfasis en el silencio en este momento como una forma de acompañar, y que a ese ser querido no hay que decirle lo que uno quiere decirle para consolarse uno mismo, sino entender de que quien está viviendo el proceso de la muerte es ese ser querido, y él lo va a vivir a la manera en que él le parezca, ¿verdad? Y valorar, digamos, que la pérdida de cada persona. Si la persona perdió el perrito, o fue ese político que no me gusta, que no soy afín, si es cualquier vida, valorarla de la misma forma, ¿no? Porque nosotros a veces estamos como tan como enredados en ciertas disputas ideológicas que no nos permiten conectarnos como seres humanos entre unos y otros con empatía, y entender de que para esa persona eso es importante, que si para el bebé se le cayó la chupeta y se le partió, eso es importante, y necesita llorar, necesita expresarse, y que nosotros, en la medida en que nosotros nos podemos conectar con ese dolor ajeno y ser solidarios, desarrollamos esos valores morales, esas virtudes que nos permiten a nosotros poder pasar hacia ese ser un poco más maduro psicológicamente, más trascendente, que tiene claro que ese sentido que trasciende, va más allá incluso de lo material, porque lo material se transforma, ¿no? O este nivel de materialidad que nosotros percibimos, y que si en nuestra sociedad está pasando una situación como la que estamos viviendo, tiene un sentido, y debemos aprender de esto e incluso valorarlo, porque si no tomamos la oportunidad, mañana no sabemos si seguimos acá, porque seguimos en nuestros patrones de negatividad y iguales, y la vida se va. Y bueno, finalmente, si queremos tener tranquilidad, necesitamos y queremos tener paz interior, pues hay que abrirse a explorar, como así como cuando yo quiero ir al gimnasio y quiero bajar de peso y quiero tener un cuerpo bonito, que muchas veces nos enfocamos más en lo material. ¿Cómo trabajo mi parte espiritual, mis creencias,
por ejemplo, mi impaciencia que me hace sufrir. Yo salgo de mi casa, que por qué pasó, que por qué, y uno está todo el tiempo alterado por su impaciencia. Fíjate que te vuelves como esclavo de esa impaciencia y pierdes la paz. Entonces, la paz-ciencia, o sea, la ciencia de la paz, de uno poder estar tranquilo con las cosas como sucedan. No anticiparnos ante todo. ¿Será que va a morir? ¿Será que va? Y siempre es pensamiento negativo, sino voy a vivir hoy, estar en el momento presente. Hoy a tal hora, a las 7 de la tarde, estoy hoy 26. Hoy es 26. ¿Sí? 26 de enero. Se cerró un año, abre otro y así. Entonces son ciclos que si estamos más presentes, y para gente que es ansiosa, yo por ejemplo he reconocido mi ansiedad de distintas formas, intento más pensar en que estoy hoy. Ya mañana vendrá otra situación y la enfrentaré. Es no adelantarme al momento presente y vivir hoy lo que necesito vivir. Si yo aplazo vivir el dolor, si yo aplazo enfrentarme a mí misma, enfrentar mi problema, cada día el problema me empieza como como que se vuelve un gigante. Muy bien, yo creo que ha sido muy interesante toda esta conversación. A mí me has cambiado un poco la perspectiva de lo que es la muerte y cómo vivirla, cómo acompañar, cómo ser más trascendentes, cómo vivir más en el presente, cómo agradecer. Yo creo que son muchas lecciones las que nos deja este podcast y te agradezco enormemente que hayas asistido acá a este podcast porque va a ayudar a muchas personas, ¿no?, que están atravesando esos procesos muy duros y que hoy están ellos, mañana podemos ser nosotros viviendo esos procesos. Ya sabemos, se nos han vuelto abuelitos, familiares, amigos y es algo con lo que tenemos que convivir, ¿no? Hace parte de nuestras vivencias y te agradezco muchísimo. ¿Dónde, Ami, te pueden encontrar? Quizá en internet. Sí, gracias por la invitación. Son puntadas porque aquí hay mucha tela para cortar. Me pueden seguir en Instagram en trascender _psicología. Más que todo ahí. También estoy en Facebook. Cualquier pregunta, podemos ir explorando estos temas porque se abren más que todo preguntas, más que respuestas, ¿no?, que son importantes hacernos en este momento. Así es. Muchas gracias, Ami. Te mando un gran abrazo. Es una bendición que hayas estado aquí en nuestro programa. Y nos vemos en un próximo capítulo de Exprésate Podcast. Gracias a todos los que nos acompañaron y nos escucharon hasta el final. Un abrazo y que tengan muy buena noche.